Ahora sí. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en Radio Teteleste. Esta noche, una radio emisora que emite desde Chile, en Sudamérica, y que hermana a muchos países, a creyentes en varias partes del mundo hispanoparlante. Es un placer y una bendición estar con ustedes esta noche. Me acompaña nuestro hermano Armando González, quien ha sido ya, junto con su servidor, quienes estamos llevando este programa, Charlas Bíblicas. Y dejo la palabra a mi hermano para que nos salude. Muy buenas noches, tengan todos, hermanos. Muy buenas noches, hermano José Antonio. Buenas noches, hermano. Tengan muy buenas noches y que nuestro Señor de gloria los bendiga y los llene de paz. Esa paz que el Señor nos ha dado, esa paz que vamos a explicar, la paz que no da el mundo es la paz que da el Señor. Les damos las buenas noches y saludamos a todos ustedes en donde nos estén escuchando. Estamos muy interesados en saber desde dónde nos escuchan y quién nos escucha. Así es que si tienen posibilidad de irnos retroalimentando en el sentido de quién nos escucha y de dónde nos escuchan, sería muy bueno, porque queremos saber desde dónde está la audiencia y hasta dónde está llegando la palabra del Señor en estas charlas bíblicas que hemos platicado y de alguna manera compartido con ustedes. En las últimas sesiones estuvimos hablando de esa condición que tiene el hombre, de esa condición caída que tiene el hombre, heredada en Adán, según Romanos 5, del 12 en adelante, y Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22, 21, 22, donde hemos atestiguado a través de la Escritura la condición que tiene el hombre. Nosotros al día de hoy vamos a continuar con este punto, porque las referencias que tenemos en la Escritura son de diferente índole, en el sentido de que tenemos nosotros esa condición que separa al hombre de Dios. Podemos encontrar que esta condición que nos separa nos hace enemigos. Esta condición que nos separa nos refiere que cuando éramos débiles. Esta condición que nos separa dice aquellos que andan en la carne. Esta condición que nos separa de Dios nos habla de que éramos por naturaleza hijos de ira. Y diferentes términos que encontramos en la Escritura en función de la herencia que tenemos en Adán. Yo, parafraseando un texto de estos, dice: porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Es decir, por medio de un hombre entra la muerte física y la muerte espiritual, pero por medio de un hombre entra la vida. Por medio de un hombre, Jesús, el hombre Jesús y el Cristo divino, entra la vida al hombre. Para todos aquellos que han puesto su fe en el Señor, para todos aquellos que han sido justificados por medio de su sangre, el Señor nos hace referencia a varios de estos conceptos. Uno de los conceptos que también refiere la Escritura en función de esta caída es el hombre viejo, es decir, nos cargamos con un hombre viejo. Entonces, el día de hoy vamos a compartir textos que hacen referencia a esta situación que nos separa de Dios, a esta situación que nos condena y que nos hace esclavos
de la muerte, nos hace esclavos del pecado, porque lo que la condición caída da es pecado. No sé si recuerdas algún otro referente, hermano, algún otro sinónimo que exista sobre esto que venimos platicando, para poder entrar directamente a los textos que de alguna manera apoyan esta revelación de parte del Señor. Es decir, creemos nosotros que esta revelación se hace fundamental porque nos enseña a través de la Escritura a dimensionar la condición del hombre, la separación total del hombre. No sé, ¿te recuerdas de momento algún texto, hermano, o algún sinónimo acerca de esto? Y si no, podemos empezar a entrar en detalle. Sí, como no, yo creo que nuestro hermano Armando González ha señalado una parte importante de la doctrina de la salvación, que tiene que ver en primer lugar con la caída del hombre. Nuestro hermano Armando se refiere a un dicho del apóstol Pablo que señala a esta condición pecaminosa que nos domina. Y Pablo se refiere a ella en la epístola a los romanos, en el capítulo 6, como hombre viejo. Y nos sorprende mucho que las doctrinas que tienen que ver con la santificación del creyente apenas, si no es que nunca, hacen referencia a este hombre viejo. Y yo creo que es fundamental que nosotros meditemos, estudiemos y nos acerquemos a esta noción tan importante sobre esta condición interna pecaminosa que, como dice mi hermano Armando, heredamos de la caída, es decir, de la caída de Adán, de aquella situación en la que Adán peca, pero el pecado no queda solamente imputado a él, sino que en virtud de la posición que tiene Adán como cabeza representativa de la raza humana, este pecado viene a ser el pecado de su descendencia, viene a ser el pecado de su progenie. Y por esto nos dice el apóstol en Romanos capítulo 5, antes de entrar al capítulo 6, en el capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Fíjense cómo se señala esto. Y esto no es solamente una mera referencia histórica, sino una explicación de cómo es que vivimos en una sociedad donde reina la muerte, la opresión, la angustia, la explotación del hombre por el hombre, la tristeza, la enfermedad, la guerra, las pestes, el narcotráfico y muchísimos otros grandes y terribles males antiguos y modernos que han poblado y martirizado a la humanidad a lo largo de toda su historia, desde los albores, desde el comienzo hasta la fecha. El pecado, dice, entra por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte. Y dice, así también la muerte se extiende a todos los hombres. Noten ustedes, un solo pecado se extiende a todos. Y luego dice, a causa de lo cual todos pecaron.
Es muy importante que notemos lo que dice el apóstol aquí, y es también imperativo que corrijamos una mala traducción de este pasaje, sobre todo en la última parte donde dice, la muerte se extiende a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, parece que pone la causa de la extensión de la muerte en el pecado personal de cada uno. Pero esta no es la enseñanza de Romanos capítulo 5:12. Por eso, la mejor traducción de la parte que tenemos aquí, que es una preposición junto con un pronombre relativo, la preposición peri y la preposición y el adjetivo y el pronombre relativo on. De esto, déjenme ustedes, si me permiten un segundo, para situar exactamente, con toda precisión, la naturaleza de esta preposición. Es epi-o. Esta partícula epi-o que ha sido motivo, pues, de mucha discusión, pero que no debería verla tanto, y que la traducción correcta es a causa de lo cual, es decir, a causa de este pecado de Adán, que se extiende, que produce la muerte y se extiende a toda la humanidad, es a causa de esto que el hombre peca. No es tanto a causa del pecado personal, que por supuesto existe y tiene un peso específico en la presencia y en el juicio de Dios, sino es el pecado nuestro como resultado del pecado de Adán. Y esto lo tenemos nosotros perfectamente claro, como lo expusimos en el programa anterior, utilizando los versículos 15 al 19, donde repetidamente el apóstol dice que es por el pecado de un hombre, por el pecado de un hombre, por la transgresión de un hombre, por la desobediencia de un hombre, que todos los hombres son constituidos pecadores, todos ellos han llegado a la condenación, todos ellos están expuestos al juicio. Porque de la misma manera es a través de la justicia, de la una justicia de un hombre, del un acto justo de un hombre, Jesucristo, que la salvación llega a judíos y a gentiles en este tiempo de la gracia. Y a esta situación de pecado y de perdición que se menciona aquí, que es inescapable, que es inevitable, que produce la muerte espiritual y la muerte física, de la que también nos habla el apóstol Pablo en un pasaje extraordinariamente interesante y profundo, como es Efesios capítulo 2, los primeros 11 versículos. Es a esta condición, a esta naturaleza, dice Pablo ahí, que éramos por naturaleza hijos de ira. Esto de ser por naturaleza quiere decir por nacimiento éramos hijos de ira. Fuimos constituidos pecadores, nos diría 2 de Corintios 5:18. Y a esta condición, Pablo la llama de varias maneras. La llama carne, en griego sarx. Específicamente Pablo se refiere a sarx como carne en este contexto de Romanos 5 y 6, no tanto la carne física como el cuerpo, que también se refiere el término sarx al cuerpo, pero el contexto que siempre es el que debe mandar, el que debe dirigir nuestra traducción y nuestra interpretación. En el caso de Romanos 5 y 6, carne se refiere a la naturaleza pecadora, a esta naturaleza de la que habla Pablo ahí. Éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos en esencia, éramos por nacimiento. Todas estas ideas expresan la idea de condición interior. Y a esta condición interior, a esta sarx, a esta carne, Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 6 también la llama hombre viejo. Noten ustedes, Romanos capítulo 6, versículo 6.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado fuera desactivado. Vamos a regresar, por supuesto, a examinar palabra por palabra este versículo 6, que dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Y es muy importante que penetremos en estas frases, en estas palabras del apóstol, porque así vamos a tener un verdadero conocimiento del Evangelio de Cristo, porque esto que estamos leyendo aquí, Romanos capítulo 5, 12 en adelante, Romanos capítulo 6, estas maneras específicas, típicas del apóstol Pablo para expresar estas cosas, forman parte del Evangelio y no podemos prescindir de ellas sin al mismo tiempo empobrecer tremendamente el mensaje y quedarnos prácticamente sin mensaje. No sé, Armando, ¿qué piensas tú de todo eso? Bueno, yo pienso que es absolutamente una doctrina bíblica. La encontramos repetidas veces en la Escritura, no solamente en los Evangelios, sino lo encontramos en todo el pensamiento del apóstol Pablo y aún en los escritores que tenemos distintos al apóstol Pablo. Es decir, el reconocimiento que hay acerca de esta doctrina es importante y yo estoy convencido que es la base para que se pueda valorar la gracia del Señor. Yo creo que yo quisiera contarles dos pequeñas anécdotas, pero en el siguiente sentido de que la consecuencia, es decir, el hecho de que así como en el Adán todos mueren, tiene una consecuencia. La consecuencia es que esa muerte que heredamos en Adán produce una separación total de Dios. El hombre, al estar separado total de Dios por la herencia de Adán, el hombre natural, aquel hombre natural que leímos en Primera de Corintios, y ahorita lo retomamos, Primera de Corintios 2:14, ese hombre natural no tiene ninguna posibilidad de acercarse a Dios. Y esa es la consecuencia del pecado de Adán. El pecado de Adán fue tan grave, porque a lo mejor habría que puntualizarlo. Yo he sostenido en algunas ocasiones en charlas contigo mismo, hermano, en el sentido de que la iglesia evangélica, creo yo, y espero equivocarme, y si estoy equivocado, díganmelo, pero creo que ha minimizado el pecado de Adán. Es decir, no fue un deseo de hambre, porque lo tenía todo. No fue un simple deseo de probar algo prohibido, porque yo creo que Dios no hubiera castigado a la humanidad por una simple gula o por la simple hambre. Es decir, lo que Adán hizo fue realmente grave y ofendió a Dios. Ofendió a Dios de tal manera que en ese pecado de Adán todos mueren espiritualmente y todos mueren físicamente. Y la consecuencia es separación de Dios. Es decir, el hombre queda separado absolutamente de Dios. Y bueno, hacía yo remembranza de en alguna ocasión que algún hermano había caído en un agravio grave, y el agravio grave consistió en que la consecuencia que tuvo por haber hecho eso implicaba cárcel. Fue denunciado por lo que hizo, implicó cárcel. Pero los familiares de esta persona
en el afán de que no fuera a la cárcel, en el afán de que la iglesia lo perdonara, que la iglesia tuviera una consideración con él, el argumento que presentan a su favor y la justificación que presentan a su favor es que su pecado no era producido por él mismo, sino por Satanás. Y es decir, y argumentaban y decían, hermanos, es que ustedes saben que es Satanás el que domina estas posesiones y estos deseos carnales, pero nosotros en la Escritura no encontramos que sea Satanás. El autor del pecado. El autor del pecado. De nuestro pecado. De nuestro pecado. Si Satanás fuera el autor de nuestro pecado, entonces yo creo que también en vano murió Cristo. Porque bastaría entonces que Dios quitara del escenario a Satanás para que el hombre dejara de pecar. Y me pregunto, si Dios quita del escenario a Satanás, ¿el hombre dejaría de pecar? Por supuesto que no dejaría de pecar, porque el problema no es Satanás. El problema está en el hombre como tal, en lo que heredamos por parte de Adán. Y la Escritura a esta condición la llama condición separada, caída, debilidad, enemistad, impíos, carne. En una ocasión leyendo al doctor R.W. Stott decía, cuando a uno le aparece una roncha en un brazo y va al médico, si el médico te da una pomadita para la roncha y te la pones en tu piel cutáneamente, dice, es muy probable que esa ronchita desaparezca, pero aparece otra. Y aparece otra. Y dice, el problema de esa enfermedad no es algo exterior, sino es algo interior que produce la roncha. Y decía, el pecado, que es esa ronchita, es la manifestación de una condición interna, lo que la produce. Es decir, el hombre peca porque por naturaleza está muerto espiritualmente. El hombre peca porque está en su naturaleza heredada el pecar. Y ese pecar y esa condición nos separa absolutamente de Dios. Quisiera leer algunos textos, hermanos. Quisiera leer unos textos donde se muestra parte de esos atributos y cualidades del hombre adámico. Vamos, por ejemplo, a Romanos 5, hermanos. Romanos 5, versículo número 6, hermanos. Romanos 5, versículo 6, dice lo siguiente. Porque aún siendo nosotros débiles, y pareciera ser que la palabra nosotros, Pablo se incluye. Es decir, el mismo apóstol San Pablo se pone ahí, y no solamente ahí, sino todos nosotros. Dice, porque aún siendo nosotros débiles, y ahí está la palabra, una palabra sinónima de condición caída, en el tiempo señalado, es decir, en el cumplimiento de los tiempos, Cristo murió por los impíos. Tenemos una palabra más sinónima que es impíos. Es decir, cuando éramos débiles y no teníamos ninguna posibilidad, entonces, en el cumplimiento de estos tiempos, Cristo, dice, murió por los impíos. Si pasamos al versículo 11, de ahí mismo, de Romanos, en el 10, hermanos, fíjense cómo dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, es decir, lo que Adán trajo como consecuencia
en el hombre es que el hombre se presenta con un estatus de enemigo ante Dios. Dice claramente aquí, porque si siendo enemigos, y nuevamente Pablo no se excluye, Pablo no dice, porque si ustedes eran enemigos, dice, porque si siendo enemigos, y se incluye, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Es decir, sí contrasta, Pablo pone en una balanza, por un lado, la condición que tenemos como caídos, y por otro lado, pone el resultado de la redención. El resultado de la redención, y estoy hablando de redención como todos aquellos actos que el Señor hizo para salvarnos. Dice, en esta inclusión que Pablo tiene, estamos leyendo Romanos, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero me gustaría me gustaría tocar el libro de Efesios, capítulo 2, porque lo hemos citado de manera frecuente. Yo creo que hoy en la mañana, hermanos, pensaba, decía yo, el capítulo 2 es una joya de revelación. El capítulo 2 de Efesios es una joya de la revelación de Dios para la iglesia. Así como lo es Romanos capítulo 5, creo yo, donde se nos expresa la justificación por la fe y la condición caída del hombre y cómo es que el pecado entra en el mundo y cómo es que obtenemos la paz después de ser enemigos. Creo que Efesios capítulo 2 cumple con una revelación extraordinaria y en Technicolor de lo que implica esta condición. Y me gustaría que si pudiéramos, hermanos, si tienen sus Biblias a las manos, pudieran acompañarnos en la lectura de Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, hermanos. Si ustedes fueran tan amables. Dice el apóstol San Pablo, voy a leer de la Biblia textual, edición 4, y yo creo que muchos de ustedes ya la tienen, y si no, la 3 es excelente traducción, igual, no, hermano. Bien, dice el capítulo 2, versículo 1, y a vosotros, es decir, a vosotros la iglesia, y a vosotros la iglesia, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, fíjense bien, todos nosotros, Pablo se incluye, en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nos detenemos en cada una de las palabras que vamos observando ahí, dice en el versículo 1, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, estando muertos, una condición que la iglesia tenía previa a la reconciliación, previa a la redención. Dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Esa palabra muertos, hermanos, significa muerte espiritual. Y la muerte espiritual es aquella condición que tiene el hombre que le produce delito y pecado, que genera delito y pecado. Es decir, miren, hermanos, se los voy a decir de otra forma. El hombre en Adán es una máquina de producir delitos
y pecados. Yo quisiera que la sociedad me lo explicara. Simplemente basta con que veamos el mundo y observemos al mundo, y al día de hoy creo que con mayor énfasis, y yo no creo que haya, que exista mucha diferencia entre el mundo de hace 50 años y el mundo de hoy. No, hermanos, simplemente el mundo de hoy está más informado. El mundo de hoy tiene más acceso a la información. El mundo de hoy tiene más acceso a la tecnología. Por medio del mundo de hoy podemos ver exactamente lo que está pasando al otro lado del mundo. Y eso nos permite tener un panorama caótico del mundo. Es decir, vemos una lucha incesante del hombre contra el hombre, un deseo de poder impresionante para pisotear al hermano, para pisotear al prójimo, sin ningún reparo. Vemos una cantidad de delitos. Hoy mismo en la mañana en Estados Unidos, un muchachito balacea a sus compañeros y lleva 19 muertos. Y esto es repetidamente, sin contar las grandes atrocidades que tenemos en México. Al día de hoy tenemos un estado de guerra. Tenemos más de 200,000 desaparecidos y aparecen fosas clandestinas de cadáveres por todos lados, hermanos. Me apena mucho decir esto, pero esto es lo que pasa en nuestro país. ¿Y saben qué? El hombre lo hace sin ningún reparo. El hombre lo hace sin ningún dolor en su corazón por el pecado y el delito que comete. Matan a un hombre por 5,000 pesos. Al día de hoy, en la mañana, oía que el secuestro en México ha subido el 30% con respecto a años anteriores, pero lo grave no es eso. Lo grave que es, ahora los que secuestran son menores de edad. ¿Y saben qué? Los menores de edad, igual por esa condición que tienen delante de Dios, heredada en Adán, no tienen ningún cargo de conciencia de lo que hacen. A mí me llamó mucho la atención que en esas listas que presentan de manera constante el apóstol Pablo, en la carta que le escribe a Timoteo, le dice, hay de aquellos secuestradores, es decir, como una condición de la carne, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice, en los que anduvisteis en otro tiempo, según las tendencias de este mundo, y es lo que estamos platicando. Conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia. Y esto, hermanos, no es otra cosa más que Satanás aprovechándose de una condición del hombre. No que Satanás sea el generador del pecado, no. El generador del pecado es el hombre. Satanás se aprovecha de esa debilidad del hombre. Entre los cuales también, dice Pablo, todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne. Y ahí está otro sinónimo, hermanos, que comentaba el hermano José Antonio Septién, el sinónimo de hombre caído, reflejado a través de la carne. La palabra que se utiliza es sarx, ¿verdad, hermano? Así es. Sarx, donde dice que éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, y no solamente los deseos, sino poniendo por obras estas tendencias de la carne. Es decir, no solamente las elucubramos o no solamente las pensamos, sino las llevamos a cabo. Son estos deseos de la carne, dice, poniendo por obras las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y ahí les va, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál fue ese pecado, hermano José Antonio, que ofendió tanto a Dios? ¿Cuál fue ese pecado de Adán que trajo esta condición de debilidad, de impiedad, de carne, de pecado, de delita, de pensamientos, que ofendió tanto a Dios? ¿Y saben cuál fue, hermanos? Uno de los mayores pecados del hombre, el deseo de poder. Es decir, vemos
líderes políticos enseñoreándose por el simple y llano deseo de poder, enseñorándose de pueblos, enseñorándose de su sociedad, no importándoles si tienen que comer o no tienen que comer, no importándoles si sus decisiones producen hambre o no producen hambre, no importándoles si sus deseos de poder producen más pobreza. No, el deseo de poder es uno de los pecados más graves en la Escritura. Y Adán y Eva tuvieron ese deseo de poder. ¿Por qué? Pues porque astutamente Satanás les dice, si ustedes prueban de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos. Y cuando dijo eso, dijeron, vamos a ser como Dios. Es decir, el deseo de Adán y Eva fue el mismo deseo de Satanás y de todas sus hordas de ángeles caídos, el querer ser como Dios. Por ahí el apóstol Pedro, recuerdo que dice que no se enseñoríen de las iglesias los pastores. Es decir, ¿por qué aludiendo a ese problema que tiene el hombre de señorío? Y lo vemos en todititas las esferas. Lo vemos en todititas las esferas y en todas las estructuras sociales, hermanos. Entonces, ¿qué produce esto? Ira. La ira de Dios. Separación total de Dios. Y como decía el hermano José Antonio, a este hombre se le da el nombre de hombre viejo. Ahí mismo en Efesios, hermanos, en Efesios capítulo 2, sin cambiar de capítulo, vamos a brincarnos a la parte del versículo número 11 y vamos a dar lectura hasta el versículo 16, hermanos, de Efesios 2, 11 al 16, y ustedes mismos van a percibir el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en el sentido que estamos hablando. Dice, por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. Fíjense bien, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de la separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, expresados en preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Es decir, por medio de la cruz se mató la enemistad. Y esta enemistad, como vamos a leer y vamos a abundar más adelante, trajo paz. Trajo paz para con Dios. Pasamos de ser enemigos, pasamos a ser amigos. Pasamos de ser hijos de ira, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, creo que hemos abundado un poquito ahorita sobre este aspecto. El hermano José Antonio ya nos hizo ver algunos puntos y yo casi para concluir, quisiera que leyéramos, hermanos, segunda de Pedro 2:12, para que vean cómo describe Pedro esta irracionalidad del hombre que creo es extremadamente reveladora y elocuente.
Yo casi con esto, creo que termino, creo que tenemos pocos minutos. Ya, creo, ahora no dejé hablar al hermano José Antonio. No me dejaron hablar, hermanos. Pero solamente voy a leer segunda de Pedro, capítulo 12 al 14, y le pido al hermano que redondee las ideas. Adelante, hermano. Dice lo siguiente: pero estos, como animales irracionales, por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Son inmundicia y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio, insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. Yo creo que Pedro, y como les venimos diciendo en el contexto de toda la escritura, es no solamente revelador, sino elocuente de esta condición. Estás en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, 12 al 14, y podríamos seguir leyendo, hermano. ¿Qué opinas? Caray, pues son palabras muy fuertes, como todos nuestros oyentes pueden percatarse. Palabras muy duras que describen, que definen con mucha claridad aquello en lo que el hombre se convirtió, debido a la separación de Dios que nuestro hermano Armando ha enfatizado esta noche, y que creo yo que cuenta con el respaldo de las escrituras. Y hace muy bien además nuestro hermano en señalar que este pecado, que esta condición, que estas acciones pecaminosas son no el fruto de la acción de Satanás directa en el corazón humano, sino que el problema, como señala nuestro hermano, es un problema que está en el fondo. Es un problema, no es esto que nosotros acabamos de leer aquí, es, por así decir, la roncha a la que se refería nuestro hermano, signo de una enfermedad que está en el sistema, que corre por el torrente sanguíneo, que está debajo en las capas de la piel. Y es justamente ahí a donde Dios va a hacer su obra en esta magnífica era del Espíritu, en este nuevo pacto en el que Dios trata de una manera definitiva, de una manera terminante y triunfante y gloriosa sobre el pecado humano. Y muy interesante, nuestra hermana María Eugenia nos preguntaba hace un momento aquí en el chat que qué quería decir. Yo creo que cuando el apóstol Pablo dice que éramos enemigos, bueno, pues éramos opuestos. Si nosotros tomamos simplemente la definición que tenemos de enemigo en el diccionario de la Real Academia Española, creo yo que lo define, hermana María Eugenia, bastante bien. Dice que un enemigo se dice de una persona o de un país que son contrarios en una guerra. También, en otro sentido, un enemigo es una persona que tiene mala voluntad hacia otra y le desea o hace el mal. O también, en otra acepción, es un conjunto de personas o de países contrarios a otros en una guerra. Y caray, yo creo que esto define bien el concepto bíblico de enemigo, en el que esta es justamente la actitud que tenemos los hombres hacia Dios. Y lo que sorprende en este pasaje de Romanos 5, que va del versículo 6, como leía nuestro hermano, hasta el versículo 11,
Lo que sorprende aquí es que por personas que son enemigas, fíjese que cuando dice siendo enemigos, no está hablando de una situación pasada, está usando Pablo una construcción especial griega en que consiste en un participio presente, siendo enemigos, estando, por así decir, habituados a la enemistad, siendo continuamente enemigos, siendo opuestos cotidianamente. Podemos traducir este presente como un presente continuo en esta construcción que se llama perifrástica en el griego, que consiste de un verbo y de un participio como el que tenemos aquí, lo cual nos ayuda a ver que esta enemistad no es solamente momentánea, no solamente es casual, sino que es la actitud continua, y sorprende que Dios, estando los hombres en esta posición ante Él, haya muerto precisamente por los enemigos, por sus enemigos, por aquellos que son débiles, por aquellos que son pecadores, como decía nuestro hermano. Es por ellos por los que muere. No está esperando Dios que el hombre se prepare hacia, que el hombre deje de alguna manera su enemistad y se torne de alguna manera, de alguna forma hacia la amistad con Dios para que la gracia le pueda ser dada como recompensa. Absolutamente no, sino que Dios activamente, decididamente y amorosa y maravillosamente muere precisamente por aquellos que están siendo sus enemigos. Y la redención llega a nuestra vida hoy en el siglo XXI, en el siglo XX, XXI, adelante de aquellos años de nuestro Señor, de Pablo, nos llega la redención estando nosotros precisamente en una condición similar, como enemigos. Por eso dice el Evangelio, noten ustedes en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, capítulo 15, disculpen ustedes, para que veamos que no es Satanás el autor del pecado, sino es algo que yace en el fondo, algo que tiene que ver con la naturaleza, como lo llama Pablo aquí, y lo llama la Escritura en general de una manera poética, como corazón, es decir, el ser interior del hombre. Dice, capítulo 15, versículo 19 del Evangelio de Mateo. Podemos nosotros leer desde el versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón, y éstas contaminan al hombre, porque de dentro del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos no lavadas no contamina al hombre. Es de dentro del corazón. Es decir, es un problema de naturaleza. El hombre peca no porque Satanás peca en él. Esta es una doctrina lamentablemente extendida entre algunos grupos evangélicos que dicen que en la caída, ya en el capítulo 3 de Génesis, entró Satanás en el corazón humano y es Satanás el que produce el pecado desde adentro del hombre. Esto es una absoluta mentira, y Cristo, como acabamos de notar en el Evangelio de Mateo, lo desmiente categóricamente. Hermanos, no nos volvemos pecadores, además, porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Muchos piensan justamente al contrario.
lamentablemente son muchas cosas en el entendimiento o en la falta de entendimiento de hoy, en el que normalmente ponen la carroza delante de los caballos. Y así no se puede avanzar a ninguna parte. La carreta va atrás y los caballos adelante. Y tenemos que poner las cosas en su lugar, hablar en el lenguaje bíblico, pensar las palabras de Dios y decirlas. Pensar, vamos a decir un poco redundantemente, pensar el pensamiento de Dios. Pensar en términos de la palabra y de la dirección que Dios quiere darle a sus palabras. Y bueno, hermanos, miren, con estas palabras cerramos nuestra charla bíblica y confiamos en que algunos hermanos nos escriban y nos pregunten, en particular, en primer lugar, sobre lo que hemos expuesto esta noche. Pregunta nuestra hermana Irma Valderas desde Celaya, México. Dice, ¿la carne es lo mismo que el viejo hombre? Sí, hermana, lo explicábamos hace un momento, que la carne, la sarx, así se dice en griego, carne, en estos pasajes del apóstol Pablo, como es Romanos capítulo, pues de hecho desde el capítulo 1 prácticamente, desde la primera mención de carne en Romanos, en Efesios sobre todo, se refiere a esta condición interior caída del hombre, a esta condición adámica. Se le llama hombre viejo. Lo que creó la caída de Adán fue el hombre viejo. Lo que creó la caída de Adán fue el hombre viejo. En otros lugares, no sé qué otras palabras tú te acuerdes. Hombre natural. Hombre natural. ¿Dónde está esa palabra? Está en 1 Corintios. 2:14. 2:14. Noten ustedes cómo dice ahí. Pero un hombre natural o el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí, este hombre natural, es muy interesante cómo se plantea en griego. Hay una palabra griega que es alma, psijí. Psijí. Cuando habla del hombre natural, habla del hombre psíquicos, aquí en 1 Corintios 2:14. Hay un hombre psíquicos, es decir, un hombre, si traducimos de otra manera, con un poco de licencia, es el hombre almático, que también se refiere a él, 1 Corintios 15, diciendo es el hombre terrenal. Terrenal, almático o natural, que está imposibilitado. Pablo plantea aquí una imposibilidad del hombre natural para entender las cosas de Dios, en contraste con lo que llama aquí, en cambio, el espiritual. El hombre espiritual no es el hombre buenito o la mujer buenita, el hombre religioso, no. Aquí hay un contraste muy interesante entre el almático y el espiritual. Este mismo contraste lo encontramos nosotros en 1 Corintios 15, cuando se refiere Pablo al primer Adán, llamándolo jicos, es decir, de barro, llamándolo alma viviente, psíquicos, o también llamándolo psijí zontos, alma viviente. Pero en cuanto a Cristo y a todos los que están con él, les llama pneumáticos. El segundo hombre, que es Cristo, a diferencia del primer Adán, que es de la tierra, el segundo es del cielo. El segundo es pneumáticos, que es la palabra que tenemos aquí. Y noten ustedes, dice, en cambio el espiritual, el hombre espiritual,
el hombre nefmáticos, de la palabra griega pneuma, que significa espíritu, el hombre espiritual, el hombre nefmáticos, dice, evalúa todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero dice, nosotros tenemos la mente del Mesías. Así como la mentalidad de la carne, nos diría Pablo en Romanos 8:7. Así como la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni puede, y añadiríamos, ni quiere. En contraste, el hombre nefmáticos, es alguien que está en perfecta armonía con Dios, es alguien que tiene la mente de Dios, pero del nuevo hombre hablaremos, si Dios nos lo permite, en programas posteriores, donde vamos a descubrir la gloria, la magnificencia de esta creación de Dios llamado nuevo hombre. Confiamos también en que el Señor nos permita en el siguiente programa penetrar un poco más en esto del hombre viejo. ¿Cómo lo define Pablo? ¿En qué lugares de las Escrituras está la palabra? ¿Qué implica para nosotros el hombre viejo? Nos preguntaremos y contestaremos si este hombre viejo todavía está en nosotros o ha sido erradicado. De esto vamos a hablar la próxima semana, si Dios así lo permite. Mientras tanto, no sé si exista aquí entre nuestras hermanas y hermanos alguna otra pregunta. Aquí nuestra hermana María Eugenia también pregunta, siendo que hay un hombre natural, carnal, y un hombre espiritual, ¿es posible hablar de un cristiano carnal? No, no, hermanos. El cristiano es nuevo, es hombre nuevo y no es carnal. Lo trataremos a detalle. Yo creo que nuestra hermana se está utilizando 1 Corintios capítulo 3, donde dice que andando con envidias y con divisiones, ¿no sois carnales? ¿No andáis como hombres? ¿No os estáis pareciendo a los hombres? Bueno, esta es una pregunta muy buena, hermana María Eugenia, gracias por la pregunta, está muy, muy inteligente, y son de ese tipo de respuestas, hermana, que no se definen con un sí o un no, como para decir, no, no son carnales, o sí, sí son carnales, o un cristiano no puede ser, o sí puede ser carnal. Esto, hermana María Eugenia, vamos a responderlo de una manera delicada y de una manera tal que podamos unir diferentes aspectos de la verdad, que es como como tenemos nosotros respuesta a esta y a otras preguntas difíciles también. A la hora que examinemos la naturaleza de este hombre viejo, de este hombre nuevo también, y del hecho de que los dos conviven en nuestro cuerpo, es como vamos a poder, hermana, responder esta pregunta muy buena. La dejamos aquí prendida con un alfiler de la primera, hermana, que vamos nosotros a contestar. Añade nuestra hermana, dice, nuestra hermana María Eugenia, dice, se puede añadir ni quiere. ¿Está esto en las copias más fieles? Bueno, el apóstol Pablo dice que la mente carnal es enemistad contra Dios porque no puede. Así dice. Y en otro lugar nuestro Señor Jesús, hablando con los fariseos, les dice, y ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, por un lado está el no poder y por el otro también el no querer. Por eso nuestro Señor, cuando hace su obra de santificación en nosotros, nos da las dos cosas que la mente carnal no posee. La mente carnal no posee ni el poder ni el querer, pero el Señor nos da a los creyentes tanto el querer como el poder. Hermanos, porque ¿de qué nos sirve poder si no queremos? ¿O querer si no podemos? Entonces, el Señor, por su buena voluntad, suple las dos cosas
Y déjenme decirles, hermanos, que en este pasaje de Filipenses 2:13, donde dice que Dios nos da el querer como el poder, hay una maravilla del griego allí encerrada en esas palabras que estoy seguro que va a edificarles y a sorprenderles muy gratamente. Y es por esto que nos esforzamos también en invitar a que en la medida de lo posible puedan ustedes estudiar el griego del Nuevo Testamento, y esto pues en algunos sentidos es una puerta abierta para una comprensión más profunda, que esto en realidad les toca a los pastores, les toca a los predicadores, les toca a los proclamadores, que se esfuercen más en la palabra, que escudriñen, que se quemen un poquito más las pestañas. Muy bien, hermana María Eugenia, hermana Irma, nuestra hermana Carla Díaz, que nos mandó aquí Efesios capítulo 2, los 3 primeros versículos, que ni crean ustedes, hermanos, que nos hemos agotado. Nos espera también una charla bíblica que yo creo que va a ser interesantísima, en el que vamos a desglosar estos versículos de Efesios capítulo 2 que nuestro hermano tocó hoy en esta charla. Así es que, pues no sé si exista por aquí alguna otra pregunta, aunque es complicado, ¿verdad? Yo quisiera que hubiera comentarios también que demos, y estamos viendo cómo podemos hacer para que nuestros oyentes puedan expresar su voz, puedan comentar, puedan objetar, bienvenida a las objeciones también, puedan preguntar y expongan sus dudas. Aquí nuestra hermana Irma, que también hace muy buenas y difíciles preguntas, pero muy buenas. Parece ser que nos está escribiendo por aquí una más, así es que vamos a guardar a nuestra hermana María Eugenia y otras hermanas o hermanos que quisieran preguntar algo con respecto a lo que hemos explicado esta noche o en las 2 anteriores. Bienvenidas. Muy activa. Son hermanas buscadoras, lectoras, se nota que están leyendo sus Biblias. Hermanas y hermanos, necesitamos leer nuestras Biblias. Necesitamos cambiar algunos programas de televisión por espacios en los que nosotros podamos acercarnos a la palabra. Es maravilloso leer la palabra. La palabra nos afirma, nos llena de felicidad, nos da seguridad, nos da confianza, nos da visión en la vida. Esta mente de Dios que tiene el hombre nuevo se afina, se expande a todas las áreas de nuestra vida que hoy más que nunca es tan difícil. Nos cuesta mucho trabajo a todos, hermanos, batallar contra las pasiones que traemos dentro, contra el hombre viejo, y batallar también con todas las cosas terribles que nos aguardan afuera. Y la palabra es maravillosa porque nos da la sabiduría que necesitamos, el entendimiento y la comprensión. Vamos a ver, nuestra hermana Irma a lo mejor ya tiene aquí algo. Léelo, hermano. Y hermana Irma Valderas dice: gracias, hermano Armando y José Antonio. Creo que las charlas bíblicas se podrán cada vez más interesantes. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Y confiamos en que así sea. Recuerde que ustedes también hacen importantes estas charlas con sus preguntas. Y con su participación, hermanos. Agradecemos mucho que nos escuchen.
Y bueno, pues yo creo que vamos a despedirnos en este momento, agradeciendo mucho, ya que no hay más preguntas, agradeciendo mucho su presencia, su participación. A ver, creo que nuestro hermano Víctor Troncoso. Hermano, un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias a Radio Teteleste que nos permite difundir estas charlas bíblicas a Chile y a otros muchos países centro y sudamericanos. Hermano Troncoso, que el Señor lo prospere y lo bendiga en su programa. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora con la ayuda de Dios. ¿Aló? Hola.